no importa si crees en las sincronicidades o no. Al final, la gravedad tampoco necesita que creas en ella para seguir funcionando. Y algo parecido ocurre con esto. Las sincronicidades son la forma que tiene el universo de mostrarte que hay un orden detrás del aparente caos. Suceden todo el tiempo, cuando piensas en alguien y te llama, cuando miras el reloj y ves números repetidos, cuando una frase aparece justo en el momento que la necesitabas. No es magia, es conexión. Y hoy, esa conexión se vuelve más intensa. Porque millones de personas en todo el planeta están enfocando su energía en lo mismo: prosperidad, abundancia y renovación. Cada pensamiento, cada emoción, cada deseo crea un movimiento cuántico que se expande por el campo energético del mundo. Esa sensación que percibes, esa calma, esa vibración diferente, es el resultado de millones de mentes sintonizadas en la misma frecuencia. Lo que estás sintiendo ahora es el poder real de la energía cuántica generada por millones de personas manifestando al mismo tiempo. Muchos lo hacen escribiendo, y no es un detalle menor. Desde las primeras civilizaciones, los sabios sabían que escribir es una forma de materializar pensamiento. El acto de pasar una idea al papel convierte lo invisible en visible. Por eso los antiguos registraban sus oraciones, sus visiones y sus decretos. No era superstición, era ciencia espiritual. Y más adelante entenderás por qué escribir sigue siendo una de las herramientas más poderosas de la metafísica. Así que no importa si estás viendo este video hoy, mañana o dentro de un mes. La energía del 11-11 no pertenece a una fecha, pertenece a un estado de conciencia. Cada vez que lo recuerdas, el portal se activa de nuevo. Porque el verdadero portal no está en el cielo ni en el calendario. Está dentro de ti. Capítulo 1. El lenguaje secreto del universo. Hay algo que pocos se atreven a admitir: la realidad no habla, pero comunica. Lo hace a través de símbolos, repeticiones y coincidencias tan precisas que la mente racional no puede explicarlas, aunque el alma las reconoce de inmediato. Miras el reloj y ves 11:11. Abres un mensaje, y justo en ese instante alguien escribe lo mismo que pensabas. O te cruzas 3 veces con la misma canción, en lugares distintos, el mismo día. En la superficie parece azar, pero en lo profundo hay un patrón. Carl Gustav Jung lo llamó sincronicidad, la aparición simultánea de un suceso externo y un estado interno conectados por un mismo significado. Jung descubrió que el universo no funciona únicamente por causa y efecto, sino también por sentido y correspondencia. Cuando algo interno cambia, algo externo responde. El 11:11 pertenece a ese tipo de lenguaje. No es superstición ni coincidencia, es la manifestación de un principio natural. El universo, en su estructura más íntima, es mental. Y cuando la mente humana entra en coherencia, cuando el pensamiento, la emoción y la acción vibran en la misma dirección, la realidad lo refleja con precisión matemática. Por eso el 11:11 aparece en momentos de transición. Cuando una persona comienza a despertar, a observar en vez de reaccionar, la conciencia se reordena. Esa coherencia interna altera el modo en que percibes el tiempo. La atención se vuelve un imán, y los números sincronizados son la primera evidencia de que tu energía empieza a dialogar con el entorno. Los antiguos lo sabían. Los egipcios observaban las repeticiones en los astros, los mayas registraban ciclos exactos de resonancia entre el cielo y la tierra, los alquimistas europeos encontraban equivalencias entre metales, planetas y emociones humanas. Detrás de todas esas observaciones estaba la misma intuición: el universo responde al observador. El 11:11 es la versión moderna de ese antiguo diálogo. 2 columnas idénticas, el 1 y el 1, reflejadas entre sí, separadas por el espejo del tiempo. Un símbolo de que lo que ves fuera no es más que el eco de lo que proyectas dentro. Por eso quienes lo notan constantemente suelen estar atravesando procesos de expansión, de cambio interior. El número aparece no para anunciar nada, sino para confirmar algo,
que la mente ha entrado en alineación con un plano más amplio de comprensión. Cuando la conciencia se organiza, la realidad responde. No porque haya magia, sino porque la percepción se vuelve selectiva, ahora eliges ver lo que antes pasaba inadvertido. El mismo principio explica por qué, cuando estás enamorado, todo te recuerda a esa persona, o cuando compras un coche nuevo, de pronto ves el mismo modelo por todas partes. El filtro de tu atención se ha modificado. Lo que cambió no fue el mundo, fuiste tú. El 1111 funciona igual. El número no te busca, tu atención es la que lo convoca. Tu sistema perceptivo, al sintonizar con cierta frecuencia de significado, reorganiza la realidad para mostrarte lo que tu mente está preparada para entender. Y eso revela una ley más profunda: el universo no es algo que observas, sino algo que co-creas mientras lo observas. Cuando millones de personas dirigen su mirada hacia el mismo símbolo, como ocurre cada 11 de noviembre, esa atención colectiva genera una onda de energía real. No es poesía, la física cuántica la describe como coherencia de campo. Las partículas, al ser observadas simultáneamente por distintas conciencias, tienden a sincronizar sus estados. Por eso, en días como hoy, la energía parece más intensa. Si estás viendo esto, ya formas parte de esa corriente. Te estás conectando a una red invisible de mentes que, sin conocerse, están pulsando al unísono. Pero aquí está lo importante: esa energía no sirve de nada si no hay comprensión. El verdadero poder del 1111 no está en mirar el reloj, sino en entender lo que significa el reflejo. El universo no te está diciendo pide un deseo. Te está mostrando que ya estás creando. Que el pensamiento sostenido es una frecuencia capaz de moldear lo que experimentas. Comprender esto cambia la relación con la vida. Dejas de esperar señales y comienzas a interpretarlas como parte de un diálogo continuo. Cada evento deja de ser casual y se convierte en respuesta. Y en ese punto, el 1111 pierde su misterio porque entiende su lógica. Es la manera más simple en que la realidad te confirma que la mente y el mundo son uno solo. Así que la próxima vez que lo veas, no corras a buscar un significado esotérico. Haz una pausa. Observa lo que estabas pensando, lo que estabas sintiendo, lo que estabas a punto de decidir. Porque eso, exactamente eso, es lo que el universo te está devolviendo en forma de número. El lenguaje secreto del universo no se aprende, se recuerda. Siempre ha estado ahí, esperando a que mires con la conciencia adecuada. Y cuando finalmente lo haces, descubres que no necesitas interpretar los signos, porque tú eres el signo que el universo estaba intentando comprender. Capítulo 2. El símbolo del 1111 y la unión de los mundos. Hay símbolos que no fueron inventados, fueron recordados. El 1111 pertenece a esa categoría. Es una figura tan simple que podría pasar desapercibida, pero contiene una de las verdades más profundas sobre la naturaleza de la realidad: la existencia es dual, y la conciencia es el puente que une sus dos mitades. Observa el número, dos pilares idénticos frente a su reflejo. El primero representa el mundo material, la experiencia física, el cuerpo, el tiempo, las causas visibles. El segundo, su contraparte invisible, la energía, la mente, la información que lo sostiene todo. Entre ambos hay un espacio invisible, una frontera que no puede verse pero puede sentirse. Ese espacio es el punto donde los dos mundos se tocan. Cuando ves el 1111, estás observando un espejo numérico que te recuerda que la realidad funciona del mismo modo. A un lado está el plano visible, al otro, su origen invisible. El número no anuncia suerte ni profecías, describe una ley. La ley de correspondencia, la misma que Hermes Trismegisto formuló hace miles de años con una frase que sobrevivió a los siglos: como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Todo lo que existe en el plano físico tiene una raíz en el plano mental o espiritual. Nada aparece sin causa. La forma es solo la sombra de una idea que ya estaba vibrando antes de manifestarse. El 1111,
Por tanto, no es un evento místico, sino una representación geométrica del orden natural, dos realidades paralelas que se reflejan constantemente, intentando mantenerse en equilibrio. La mayoría de las personas vive atrapada en uno de los lados. Creen que solo existe lo tangible, lo medible, lo que se puede tocar o calcular. Pero cuando algo rompe esa estructura, una pérdida, una enfermedad, una sincronicidad inesperada, aparece la intuición de que hay algo más detrás del telón. Ese algo más no es un misterio externo, sino la otra mitad de la realidad que habías olvidado mirar. El 11-11 aparece como un recordatorio de esa unión. No para escapar del mundo material, sino para comprenderlo en su totalidad. Porque el error más común del pensamiento espiritual moderno es tratar de huir de lo físico en nombre de lo divino. Y el error del pensamiento racional es negar lo invisible por no poder medirlo. El número 11-11 te muestra que ambos extremos son parte de un mismo circuito. Que la verdadera sabiduría está en mantener el equilibrio entre ellos. Imagina que la existencia es una cuerda tensada entre dos polos, materia y espíritu. Si tiras demasiado de un lado, la cuerda se rompe. Si la mantienes equilibrada, vibra. Esa vibración es la vida, la conciencia en movimiento. El 11-11 marca el momento exacto en que los polos se sincronizan y la energía fluye sin resistencia. Cuando logras comprender esto, empiezas a ver el número de otro modo. Ya no como un mensaje que llega desde fuera, sino como una señal de que tus dos mundos internos se están alineando. Tu mente racional y tu mente intuitiva dejan de competir y comienzan a cooperar. Tu lógica y tu fe se equilibran. El pensamiento deja de fragmentarse y se vuelve uno solo. Y cuando esa alineación ocurre, la realidad responde. No como un milagro repentino, sino como un ajuste natural. Las decisiones fluyen, los encuentros se vuelven precisos, los procesos se aceleran. No porque algo mágico haya intervenido, sino porque tu sistema interior y el campo exterior se han puesto a vibrar en fase. Has entrado en coherencia. El 11-11 es el espejo de esa coherencia universal. Dos columnas iguales sosteniendo el mismo peso, la misma información, el mismo pulso. Por eso, en la numerología es considerado un número maestro, representa la unión entre el ser humano y su dimensión espiritual, entre la causa interna y su efecto externo. Y cuando este símbolo aparece con fuerza en tu vida, significa que la dualidad empieza a disolverse. Ya no ves el bien y el mal como enemigos, ni lo material y lo espiritual como opuestos. Empiezas a comprender que uno existe gracias al otro. Que el día y la noche, el orden y el caos, el alma y el cuerpo son reflejos de una misma inteligencia que se observa a sí misma desde distintas perspectivas. Los sabios antiguos decían que el mundo físico es solo la sombra del mundo mental. Hoy la ciencia moderna, desde otro lenguaje, llega a la misma conclusión: la materia no es sólida, sino un patrón de energía organizada por información. Y esa información responde al observador. La conciencia no está dentro del cerebro, el cerebro está dentro de la conciencia. El 11-11 es una representación numérica de esa revelación, dos realidades coexistiendo, unidas por el hilo invisible del observador que la sostiene. Por eso, cuando mires el reloj y veas esa secuencia, no lo tomes como un presagio, sino como una llamada. Es la forma más simple que tiene el universo de decirte: recuerda que estás en medio de ambos mundos. Y el verdadero poder está en saber moverte entre ellos sin perderte en ninguno. A veces la mente se obsesiona con lo que ve en el espejo y olvida que ella es la imagen original. El 11-11 te invita a recordar que el reflejo solo puede cambiar cuando lo hace quien lo proyecta. Esa es la enseñanza que se esconde detrás del símbolo: no hay separación entre el cielo y la tierra, entre el pensamiento y la materia, entre el espíritu y la forma. Solo hay distintos grados de la misma energía, manifestándose a través de ti. Comprender esto no es un acto de fe, sino de observación consciente. Porque cuando entiendes que los dos mundos son uno, descubres que el portal nunca se abre hacia afuera. Se abre hacia adentro. Y una vez que lo cruzas, ya no puedes volver a ver la realidad como antes.
Capítulo 3. Escritura cuántica. Todo lo que ves fuera es un reflejo de algo que ya existe dentro. Esa idea parece simple, pero lo cambia todo. Porque si el mundo es un espejo, entonces la realidad no es algo que te sucede, es algo que te muestra. Imagina por un momento que tu vida fuera una habitación llena de espejos. Cada persona que conoces, cada situación, cada obstáculo, no son objetos separados de ti, sino superficies que devuelven tu propia imagen. Y el modo en que las percibes depende de la luz que proyectas. Si hay claridad, el reflejo es nítido. Si hay confusión, la imagen se distorsiona. Así funciona la conciencia. Y así funciona el universo. Hermes Trismegisto lo resumió en su primer principio hermético: el todo es mente, el universo es mental. La física cuántica, miles de años después, lo confirma con otro lenguaje: el observador modifica lo observado. Ambos dicen lo mismo: la realidad es un espejo que se adapta a la frecuencia de quien la contempla. Pero hay una diferencia crucial entre observar y proyectar. La mayoría intenta cambiar lo que ve sin modificar lo que lo genera. Intentan mejorar el reflejo sin cambiar la imagen. Pelean con el espejo esperando que el reflejo sonría primero. Y así viven, repitiendo los mismos patrones una y otra vez. El universo no responde a los golpes, responde a la claridad. Cuando comprendes que el reflejo no tiene voluntad propia, dejas de exigirle al mundo y comienzas a trabajar con la fuente, tu mente. Ahí empieza la verdadera alquimia interior. Desde el punto de vista cuántico, la materia no es sólida. Es una posibilidad de volverse real. Las partículas permanecen en estado de probabilidad hasta que una conciencia las observa o las dirige con intención. Eso significa que tus pensamientos y emociones están participando en el proceso de creación, quieras o no. Tu observación fija la forma del mundo que habitas. Y aquí entra un acto que los antiguos consideraban sagrado: escribir. Ellos sabían que cada palabra escrita es una onda que ordena el campo energético. Cuando escribes lo que deseas, no solo lo recuerdas, le das coordenadas a la energía. El pensamiento deja de ser abstracto y adquiere estructura. El universo puede entonces responder con precisión, porque ya sabe qué imagen proyectar en el espejo. Por eso en todas las tradiciones antiguas existían libros sagrados, tablillas, sellos o decretos. No eran supersticiones. Eran herramientas para anclar una intención en la materia. Escribir no era anotar un deseo, era codificar una frecuencia. Cuando tomas un papel y escribes "agradezco por mi prosperidad", no estás pidiendo abundancia, la estás anunciando. Tu mente, al fijar esas palabras, crea un registro vibratorio que el campo cuántico interpreta como una instrucción. Y lo mismo ocurre cuando millones de personas lo hacen al mismo tiempo. La energía se amplifica. El campo global se vuelve coherente y el espejo universal comienza a reflejar la vibración dominante. Eso explica por qué en días como el 11/11 o cualquier momento de atención colectiva, la energía se siente diferente. Hay más calma, más conexión, más sincronicidades. Es el efecto del pensamiento humano coordinado, una red cuántica de manifestación. Cada mente funciona como una antena que emite y recibe información del mismo campo. Y cuando todas transmiten gratitud, abundancia o propósito, el planeta entero cambia de frecuencia. Jesús lo expresó con palabras simples: donde dos o más se reúnan en mi nombre, allí estaré. En términos modernos, eso significa: donde dos o más conciencias sostienen la misma intención, el campo se ordena. No porque intervenga una fuerza externa, sino porque las vibraciones entran en fase y se potencian mutuamente. Pero el error más común es querer que el espejo cambie sin haber cambiado la imagen. Queremos ver prosperidad sin sentirla, amor sin entregarlo, salud sin generar equilibrio. El universo no copia tus palabras, copia tu estado vibratorio. Por eso, escribir no es suficiente si lo haces desde la carencia o la duda. El acto tiene poder cuando tu emoción y tu pensamiento dicen lo mismo. Cada palabra que escribes con coherencia, pensando y sintiendo en la misma dirección,
es una orden vibratoria. Y el espejo cuántico responde con precisión matemática. A veces rápido, a veces con demora, pero siempre exacto. De ahí que los sabios antiguos decían, cuidado con lo que nombras, porque lo que nombras cobra vida. Nombrar es crear. Y cuando lo haces por escrito, estás fijando esa creación en la materia. El papel se convierte en una extensión de tu conciencia. Así, el 11-11 y cualquier otro momento de atención colectiva actúa como un amplificador de intención. Cada persona que escribe, medita o visualiza está ajustando el espejo universal. Y cada palabra escrita se convierte en un punto de luz dentro de una red que cubre todo el planeta. Una red que une lo visible con lo invisible, lo personal con lo colectivo. El espejo cuántico no está hecho de cristal, sino de conciencia. Y cada pensamiento es una mano que toca su superficie, modificando las ondas que lo recorren. Por eso el universo no responde a lo que dices que quieres, sino a lo que realmente vibras. Y escribir es la manera más sencilla de saberlo. Cuando tus palabras se alinean con lo que sientes, tu realidad empieza a moverse. Esa es la función del espejo, mostrarte, con total exactitud, lo que estás proyectando. Y cuando dejas de culpar al reflejo y comienzas a trabajar en la imagen, la vida se ordena sola. No porque la cambies, sino porque dejas de resistirte a verla. Capítulo 4. La mente trina. Durante siglos, el ser humano ha intentado comprender su mente como si fuera una sola cosa. Un espacio invisible dentro del cráneo donde ocurren pensamientos, recuerdos y emociones. Pero esa visión es incompleta. La mente no es un punto, ni una caja donde ocurre el pensamiento. La mente es un campo, y ese campo se divide en 3 planos distintos que operan al mismo tiempo: la mente consciente, la mente subconsciente y la mente supraconsciente. Estas 3 capas son como los niveles de un mismo océano. En la superficie está el oleaje, rápido, visible, cambiante. Ese es el pensamiento consciente. Debajo, donde el movimiento es más lento, están las corrientes profundas, los hábitos, las emociones, los recuerdos. Eso es el subconsciente. Y más abajo, en lo que parece quietud total, está la fuerza que lo mueve todo, la supraconsciencia, el fondo del océano. Comprender esta estructura es esencial para entender por qué el mundo exterior se comporta como un reflejo. Cada plano mental cumple una función específica en el proceso de creación de la realidad. Si una de esas capas está desalineada, la manifestación se distorsiona. La mente consciente es la parte de ti que percibe el mundo físico. Aquella que razona, analiza, planifica y elige. Su lenguaje es lógico, lineal, limitado por el tiempo. El consciente es quien observa el espejo y reacciona a lo que ve. Pero su poder es menor de lo que solemos creer. La neurociencia estima que menos del 10% de tus decisiones son realmente conscientes. El resto son respuestas automáticas que surgen desde el subconsciente. La mente subconsciente. Aquí reside el verdadero motor de la realidad personal. El subconsciente no razona ni elige, obedece. Guarda cada experiencia, cada emoción, cada creencia como una orden que debe cumplirse. No distingue entre lo real y lo imaginario. Si repites una idea con suficiente emoción, el subconsciente la acepta como verdad y empieza a proyectarla en el mundo físico. Por eso, cuando intentas cambiar tu vida solo desde el pensamiento consciente, sientes resistencia. No es que el universo se oponga, es que el subconsciente sigue sosteniendo una programación diferente. El subconsciente es como un proyector que reproduce una película antigua aunque tú hayas escrito un nuevo guión. Hasta que no reemplazas la cinta, la imagen no cambia. Y esa cinta está hecha de tus creencias más profundas, lo que crees merecer, lo que crees posible, lo que crees ser. La mente supraconsciente. Por encima de ambas se extiende la supraconsciencia, el plano donde existen todas las posibilidades antes de ser elegidas. Es la fuente que alimenta al subconsciente con nuevas imágenes y al consciente con intuiciones o destellos de claridad.
La supraconsciencia es el territorio del silencio. Allí no hay palabras ni pensamientos, sino potencial puro. Cada idea, cada inspiración, cada coincidencia significativa proviene de ese nivel. Y aunque la mayoría de las personas vive desconectada de él, todos pueden acceder cuando la mente se aquieta. Los antiguos lo llamaron de distintas maneras: el reino de los cielos, el campo cuántico, el todo. La ciencia moderna lo describe como un campo de información donde toda posibilidad ya existe en forma de energía. Cuando una mente humana se alinea con ese campo, los límites desaparecen. La percepción se expande y comienzas a notar que los pensamientos no solo vienen de ti, tú eres el espacio donde los pensamientos suceden. ¿Cómo interactúan las tres? El proceso de creación funciona así: la supraconsciencia genera la posibilidad, el subconsciente la codifica en forma de creencia, y la mente consciente la experimenta como realidad. La mayoría de los conflictos surgen cuando el consciente desea algo que el subconsciente niega. Deseas abundancia, pero crees en la escasez. Buscas amor, pero sientes que no lo mereces. Anhelas paz, pero te has acostumbrado al conflicto. El resultado es incoherencia vibratoria, una señal dividida que el universo no puede reflejar con claridad. El trabajo espiritual no consiste en repetir afirmaciones positivas, sino en alinear las tres mentes. Cuando tus pensamientos, emociones y creencias dicen lo mismo, la energía fluye sin resistencia. El espejo responde con exactitud. Eso es lo que los maestros llamaron fe, coherencia total entre lo que piensas, sientes y sabes. Einstein decía que un problema no puede resolverse desde el mismo nivel en el que fue creado. La mente consciente pertenece a ese nivel, solo percibe los efectos. Por eso, para transformar una situación, debes elevarte al plano de la supraconsciencia, donde existen todas las causas posibles. No se trata de escapar del mundo, sino de observarlo desde una perspectiva superior. Cada vez que entras en silencio, cada vez que te desconectas de la distracción y observas sin juicio, estás ascendiendo a ese plano. Y desde ahí, la información que llega puede reprogramar tu subconsciente sin esfuerzo. Una intuición repentina, un sueño claro, una idea que resuelve un problema de años. Nada de eso surge del pensamiento lógico, viene de la supraconsciencia, que te muestra la ruta más eficiente. Así es como los grandes inventores, artistas y sabios accedieron a su genialidad. No pensaron más fuerte, pensaron menos. Dejaron espacio para que el conocimiento universal hablara a través de ellos. La inspiración no es un privilegio de unos pocos, es el lenguaje natural de la supraconsciencia. Por eso, cuando el 1111 aparece, su mensaje no es pide un deseo. Su mensaje es, alíñate. Recuerda que dentro de ti conviven tres mentes, tres niveles de creación. Y el portal se abre cuando las tres vibran al unísono. Tu vida entera es una conversación entre estos tres planos. El consciente observa, el subconsciente traduce y la supraconsciencia dirige. Pero tú eres los tres a la vez. Eres el observador, el espejo y la luz que los une. Comprender esto transforma la manera en que entiendes la existencia. Ya no ves tus pensamientos como algo abstracto, sino como la materia prima de tu futuro. Ya no te preguntas por qué ciertas cosas se repiten, reconoces que son reflejos de un programa activo. Y, sobre todo, dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro. El secreto no está en cambiar el mundo, sino en ordenar la mente que lo percibe. Porque cuando la mente trina entra en armonía, el universo entero se reordena contigo. Capítulo 5. La supraconsciencia y el campo de las infinitas posibilidades. Detrás de todo pensamiento hay una fuente. Un espacio silencioso donde las ideas todavía no tienen forma, donde las emociones no se han definido y las posibilidades no se han elegido. Ese espacio es la supraconsciencia. Podríamos decir que la mente consciente observa el mundo y el subconsciente lo almacena, pero la supraconsciencia lo crea. Es el plano desde donde se origina la información que luego se condensa en pensamiento, emoción y materia.
el lugar donde las causas existen antes de convertirse en efectos. En el lenguaje antiguo, los sabios la llamaron el reino de los cielos, el todo, el espíritu o simplemente Dios en acción. La ciencia moderna, en cambio, la describe como el campo cuántico, un océano de energía e información donde cada posibilidad coexiste en estado potencial. Ambas definiciones apuntan a lo mismo: hay una inteligencia subyacente que sostiene la realidad y que responde a la conciencia del observador. Nada está fijo hasta que la mente lo elige. El universo, en su nivel más profundo, no es una colección de cosas, sino una red de probabilidades. Y esas probabilidades se colapsan en forma de experiencia cuando una conciencia interactúa con ellas. Por eso, lo que llamamos realidad no es algo que encontramos, sino algo que seleccionamos. La supraconsciencia es ese punto de conexión entre el individuo y el todo. No pertenece al cerebro, ni al tiempo, ni al espacio. Es el campo donde todo ya existe, esperando a que la atención humana lo elija para manifestarse. Y lo fascinante es que ese campo no distingue entre una idea, una emoción o una acción, solo responde a la frecuencia que emites. Por eso los pensamientos repetidos se vuelven destino. Cada emoción sostenida es una instrucción energética que se envía al campo. Y el campo, obediente, organiza la realidad para reflejar esa instrucción. No porque quiera complacerte, sino porque esa es su naturaleza. La energía se estructura en torno a la información más coherente que recibe. Cuando vives desde el miedo, estás colapsando posibilidades alineadas con el miedo. Cuando vives desde la confianza, seleccionas versiones del mundo donde la vida coopera contigo. Ambos escenarios existen simultáneamente. La diferencia está en la conciencia que los activa. Esto no es pensamiento mágico. Es física aplicada al espíritu. Cada observador altera el universo en la medida en que es consciente de su participación. Einstein lo intuía cuando dijo: la realidad es una ilusión, aunque una muy persistente. Él sabía que lo que percibimos como materia no es otra cosa que energía condensada por la mente que la observa. Cuando una persona se entrena para mantener estados mentales coherentes, claridad, serenidad, gratitud, la energía de su campo se ordena. Y al ordenarse, se vuelve magnética. Esa coherencia permite acceder a versiones más amplias de la realidad. En términos simples, cuando tu mente se calma, el campo escucha. Cuando tu mente se dispersa, el campo se confunde. La supraconsciencia es ese punto donde ya no piensas cómo sucederá algo. Sabes que ya está sucediendo, aunque aún no lo veas. No porque lo imagines, sino porque lo comprendes. Entiendes que el universo no está afuera, esperando tus deseos, sino dentro de ti, esperando tu coherencia. Los antiguos alquimistas hablaban de la gran obra, transformar el plomo en oro. No se referían a metales, sino a estados de conciencia. El plomo era la mente fragmentada, la que duda, teme y reacciona. El oro era la mente unificada con su supraconsciencia, la que observa sin resistencia. Cuando el pensamiento y el espíritu se vuelven uno, la realidad obedece sin esfuerzo. Pero acceder a la supraconsciencia no ocurre a través de técnicas complicadas. Sucede cuando dejas de intentar controlar. Cuando el ruido mental se disuelve y aparece el silencio. En ese silencio, la mente se abre al campo y la información empieza a fluir. Ideas que parecen venir de ninguna parte, soluciones imposibles, intuiciones que te salvan de un error, todo eso son respuestas del campo, sincronizaciones entre tu frecuencia y el orden invisible del universo. Jesús lo dijo de otra manera: buscad primero el reino, y lo demás vendrá por añadidura. El reino es ese estado de conexión con la supraconsciencia donde todo se alinea sin esfuerzo. Cuando estás ahí, ya no luchas contra la realidad se adapta a ti. Vivir desde la supraconsciencia no significa abandonar lo humano, sino reconocer que lo humano es una manifestación de lo divino. Significa actuar con la mente clara sabiendo que cada gesto, cada palabra, cada decisión tiene un eco energético. Nada es pequeño, porque todo vibra.
Y cada vibración contribuye a la forma final del mundo que experimentas. Cuando entiendes esto, la vida deja de ser una serie de casualidades. Te das cuenta de que el universo no premia ni castiga, refleja. Refleja tu orden o tu desorden, tu confianza o tu miedo, tu amor o tu resistencia. Y a medida que te alineas con la frecuencia de la conciencia superior, las probabilidades se reorganizan a tu favor. Eso es lo que los místicos llamaron milagro. No un evento sobrenatural, sino el resultado natural de una mente en sintonía con la supraconsciencia. Una realidad que deja de oponerse a ti porque tú has dejado de oponerte a ella. Así, el 11-11 vuelve a tener sentido. No como una fecha o un símbolo externo, sino como el recordatorio de que el campo siempre está abierto. No necesitas esperar portales, días específicos o alineaciones cósmicas. El verdadero portal se abre cada vez que tu conciencia recuerda quién es. Y cuando eso sucede, las infinitas posibilidades del universo se ordenan para encontrarte. Capítulo 6. La programación invisible. La mayoría de las personas vive convencida de que elige libremente. Creen decidir lo que piensan, lo que sienten y lo que hacen. Pero la verdad es que la mayor parte de esas decisiones no proviene del presente, sino de programas mentales antiguos que siguen ejecutándose en silencio. Esa es la programación invisible, un conjunto de creencias, emociones no resueltas y memorias repetidas que moldean tu percepción sin que te des cuenta. No la ves, pero dirige cada aspecto de tu realidad. Es el guión oculto que define qué crees posible, qué consideras peligroso y hasta qué tipo de personas atraes. Desde el punto de vista neurológico, este sistema se forma durante los primeros años de vida. El cerebro, en su estado más plástico, absorbe información del entorno sin filtro. Cada palabra, cada gesto, cada experiencia queda registrada como una verdad absoluta. Si de niño escuchas "el dinero es difícil de conseguir", esa frase se convierte en una ley interna. Si vives en un ambiente donde el amor se asocia con sacrificio o dolor, tu subconsciente asume que amar implica sufrir. Y a partir de ahí, tu mente comienza a recrear escenarios que confirmen esa información. El subconsciente no busca la felicidad, busca la coherencia. Prefiere repetir lo conocido antes que explorar lo nuevo. Por eso tantas personas repiten los mismos errores, las mismas relaciones, los mismos patrones financieros o emocionales. No es mala suerte. Es un programa ejecutándose correctamente. El problema es que esos programas fueron escritos por versiones pasadas de ti, por tus padres, por tu cultura o por el miedo colectivo. Y si no los observas, seguirán decidiendo por ti, incluso cuando creas haber despertado espiritualmente. Desde el punto de vista espiritual, esta programación es la verdadera Matrix. No una estructura externa que te esclaviza, sino una red interna de creencias que filtran la realidad. La Matrix no está allá afuera, está en la mente. Y su función no es castigarte, sino protegerte. El subconsciente conserva esas creencias porque las interpreta como mecanismos de supervivencia. Cuando eras niño, creías que necesitabas la aprobación de los demás para sentirte seguro. Hoy, de adulto, ese mismo patrón te impide tomar decisiones libres. Cuando eras pequeño, pensabas que expresar tu enojo te traería rechazo. Hoy lo reprimes para evitar conflictos, sin notar que acumulas tensión y enfermedad. La programación invisible no se opone a ti, solo continúa haciendo lo que aprendió que debía hacer para mantenerte a salvo. El desafío es actualizarla. Y para hacerlo, primero debes reconocer sus señales. Cada vez que te repites "no puedo, no tengo suerte, esto siempre me pasa", estás escuchando la voz del programa. Cada reacción emocional desproporcionada es un eco del pasado reclamando atención. Cada patrón que se repite en tu vida, una relación que se quiebra igual que la anterior, un proyecto que se frena justo cuando iba bien, es una proyección del mismo archivo interno buscando resolverse. Cambiar esta programación no es cuestión de fuerza de voluntad. No basta con afirmaciones positivas ni rituales temporales. Reprogramar el subconsciente requiere conciencia sostenida.
Porque la mente no se libera cuando lucha contra el condicionamiento, sino cuando lo comprende. El primer paso es la observación, aprender a mirar tus pensamientos sin identificarte con ellos. Cuando logras verlo, descubres algo fundamental: tú no eres tu mente. Eres la conciencia que observa el programa. Esa comprensión abre una distancia, un espacio donde puedes decidir si seguir o no con la instrucción automática. El segundo paso es la repetición consciente. El subconsciente aprende por repetición emocional. Por eso, para instalar una nueva creencia, no basta con pensarla, hay que sentirla como real. Cada vez que repites una idea acompañada de una emoción coherente, calma, gratitud, certeza, el cerebro comienza a registrarla como una nueva verdad. El cuerpo la asume y el programa antiguo empieza a debilitarse. El tercer paso es la experiencia. La mente necesita pruebas. Cuando actúas diferente, aunque sea en algo pequeño, y observas un resultado distinto, el subconsciente empieza a aceptar la nueva ruta como segura. Ahí ocurre la reprogramación real, cuando el pensamiento, la emoción y la acción están alineados. En la física cuántica, esto equivale a colapsar una nueva probabilidad. Cada vez que eliges conscientemente, el universo reorganiza las partículas que conforman tu realidad. Y esa reorganización no ocurre porque desees algo, sino porque tu frecuencia energética ha cambiado. El campo solo refleja el programa dominante. Por eso, muchas personas hacen afirmaciones de abundancia mientras vibran en miedo. Hablan de amor, pero sostienen resentimiento. Intentan visualizar un futuro nuevo con una mente atrapada en el pasado. Y el campo, fiel al principio del espejo, devuelve exactamente eso: incoherencia. La buena noticia es que el subconsciente no tiene voluntad propia. No discute ni se defiende. Solo obedece a la información más fuerte. Y la información más fuerte no es la que gritas, sino la que repites en silencio cada día. Por eso, el trabajo interior no consiste en cambiar el mundo, sino en reescribir la narrativa que lo genera. Jesús lo explicó con claridad cuando dijo: el árbol se conoce por sus frutos. Los frutos son los resultados visibles de las raíces invisibles, las creencias profundas que alimentan tu vida. Si los frutos no te gustan, no los pintes, cambia la raíz. En términos espirituales, eso significa limpiar el subconsciente. En la práctica, esta limpieza se logra al volver consciente lo inconsciente. Cada vez que reconoces un patrón sin juzgarlo, se debilita. La luz de la conciencia disuelve la sombra porque el programa solo puede operar en la oscuridad. Y esa es la verdadera liberación, no destruir la mente, sino iluminarla. El 1111 aparece con frecuencia en este proceso porque simboliza el momento en que una mente comienza a despertar de su propio condicionamiento. Cuando ves el número repetido, tu conciencia está haciendo un esfuerzo por salirse del piloto automático y observar la estructura que la guía. El universo no te está diciendo te esperan milagros. Te está mostrando que ya estás mirando desde fuera del programa. Y en ese instante, todo cambia. Porque una vez que reconoces que el espejo no eres tú, puedes decidir qué imagen quieres proyectar. Esa es la verdadera libertad, no escapar del mundo, sino elegir conscientemente cómo reflejarte en él. Capítulo 7. La crisis de fe y el retorno a la magia. Todo buscador espiritual atraviesa, tarde o temprano, una crisis de fe. Es inevitable. Sucede cuando lo aprendido deja de sostener lo que estás viviendo. Cuando los libros, los rituales o las afirmaciones ya no producen el mismo efecto. Y la mente, confundida, empieza a preguntarse si todo aquello en lo que creyó era real o solo una forma sofisticada de ilusión. La crisis de fe no es un retroceso, es un punto de maduración de la conciencia. Significa que estás dejando atrás la creencia ciega para entrar en la comprensión profunda. Que la fe que antes era imitación está a punto de transformarse en experiencia. Durante los primeros pasos en el camino espiritual, la mayoría busca señales, confirmaciones, milagros visibles. El alma necesita pruebas de que algo superior existe.
Y el universo responde, sincronías, coincidencias, manifestaciones rápidas, momentos de claridad. Pero después, sin previo aviso, llega el silencio. Nada parece funcionar. Las prácticas pierden brillo. El 11-11 deja de sentirse mágico. Y surge la duda, ¿acaso me he desconectado? No. Esa sensación es parte del proceso. Lo que desaparece no es la conexión, sino la dependencia del asombro. La conciencia te está empujando a un nivel más alto de comprensión, el de la fe sin espectáculo. La fe infantil se alimenta de resultados visibles. Necesita que el universo le confirme constantemente que está escuchando. La fe madura, en cambio, no necesita pruebas. Sabe que la ley está operando aunque no se vea. Esa transición es dolorosa, porque implica desaprender la necesidad de control. El ego espiritual, esa parte que quiere sentir que manifiesta o que atrae, se resiste. Quiere seguir viendo signos y coincidencias. Pero la supraconsciencia no busca complacerte, busca expandirte. Y para expandirte, necesita quitarte las muletas. Ahí nace la crisis. Cuando el universo se calla, no te ha abandonado, te está escuchando desde otro nivel. El silencio no es ausencia, es espacio. El mismo espacio donde tu conciencia empieza a descubrir su propio poder creador sin depender de estímulos externos. Muchos, en este punto, retroceden. Abandonan la práctica, se alejan de la meditación o vuelven al escepticismo. Otros, los que atraviesan el umbral, descubren algo mucho más grande, que la verdadera fe no se siente, se comprende. Y esa comprensión no nace del entusiasmo, sino de la calma. Cuando la mente deja de buscar señales, las señales regresan. Pero ya no como espectáculo, sino como confirmación natural. Ya no necesitas que el reloj marque 11:11 para saber que estás en el camino correcto. Tu vida entera se vuelve una secuencia de sincronicidades discretas, precisas, casi invisibles, pero profundamente exactas. La magia vuelve, pero ya no como promesa, vuelve como consecuencia. La crisis de fe es, en realidad, una crisis de interpretación. Porque la fe no es una emoción ni una creencia, es un estado de coherencia entre el pensamiento y la realidad. Cuando esa coherencia se rompe, aparece el vacío. Pero ese vacío no es un castigo, es el laboratorio donde la conciencia reorganiza su frecuencia. Jesús lo expresó con una frase simple: bienaventurados los que creen sin haber visto. Creer sin ver no significa aceptar sin pensar. Significa comprender que lo invisible es tan real como lo visible, y que el efecto tarda un tiempo en alcanzar la densidad de la materia. Es la paciencia de quien conoce la ley y no necesita verla funcionar para saber que lo hará. La física lo demuestra, todo cambio en el campo energético requiere un periodo de estabilización antes de hacerse visible. En ese lapso, la mente humana percibe ausencia, pero en realidad lo que ocurre es ajuste. La crisis de fe aparece justo en ese punto, cuando la vieja frecuencia se ha disuelto, pero la nueva aún no se ha manifestado. Es el espacio entre dos mundos. El intervalo entre el pensamiento y su reflejo. Si aprendes a permanecer ahí sin huir, algo extraordinario sucede. Tu percepción se amplía. Dejas de medir la conexión por lo que ocurre afuera y comienzas a sentirla dentro. Ya no necesitas certezas, te conviertes en la certeza. Esa es la alquimia interior que transforma la fe en conocimiento. Los maestros antiguos lo sabían. Por eso decían que el buscador debe atravesar el desierto antes de encontrar el manantial. El desierto es la mente sin estímulos, el lugar donde se evapora la fe emocional y aparece la fe real. Y el manantial es la conciencia que emerge cuando descubres que siempre fuiste parte del todo. En ese punto, el 11:11 vuelve a presentarse, pero de otro modo. Ya no como un mensaje del universo hacia ti, sino como un recordatorio tuyo hacia el universo. Un reflejo de que estás listo para crear desde la comprensión, no desde la necesidad. El portal deja de ser un evento externo y se convierte en un estado permanente. Cada pensamiento coherente se vuelve una puerta abierta.
Así se produce el verdadero retorno a la magia. No la magia de pedir y recibir, sino la magia de comprender cómo opera la realidad. La magia de saber que cada vez que eliges la calma sobre el miedo, estás reescribiendo el guión de tu experiencia. La magia de comprender que la fe no mueve montañas porque las montañas cambien, sino porque cambia la percepción de quien las mira. Una crisis de fe, vista desde arriba, es solo el modo que tiene la conciencia de expandirse más allá de lo que conocía. Y cuando esa expansión se completa, el buscador deja de ser un creyente y se convierte en un testigo. Ya no necesita señales, se vuelve él mismo una señal viva del universo consciente. Capítulo 8. La ciencia del reflejo. Durante mucho tiempo, la humanidad separó la ciencia de la espiritualidad, como si hablaran idiomas distintos. Pero a medida que la física ha avanzado hacia el estudio de lo invisible, lo cuántico, lo energético, lo mental, ambas corrientes comienzan a decir lo mismo con diferentes palabras. La espiritualidad describe el universo como un espejo, la física cuántica demuestra que ese espejo responde al observador. El principio es sencillo, nada existe como algo fijo hasta que la conciencia lo observa. Antes de la observación, todo está en estado de posibilidad. Son ondas. Infinitas versiones de la realidad coexistiendo en el mismo espacio, esperando una decisión, una mirada, una intención que las defina. Cuando la mente observa, elige. Y al elegir, colapsa una de esas posibilidades. Esa elección se convierte en lo que llamamos hecho, materia, realidad. Esto no es teoría esotérica. Es el resultado de uno de los experimentos más conocidos en la historia de la ciencia, el experimento de la doble rendija. Los físicos descubrieron que una partícula de luz, un fotón, se comporta como onda o como partícula dependiendo de si hay un observador presente. En ausencia de observación, se comporta como onda, es decir, como posibilidad infinita. Pero cuando alguien la observa, adopta un solo camino, se materializa. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Todo. Porque cada pensamiento, cada emoción y cada creencia actúan como observadores energéticos del campo cuántico. Tu atención es la lente que organiza la materia. Donde enfocas, creas. Y eso convierte a la conciencia humana en un factor activo dentro del universo. Por eso los sabios antiguos decían, el universo es mental. Y por eso Jesús enseñaba, según tu fe te será hecho. Ambos se referían al mismo principio, la realidad se comporta como un espejo sensible a la vibración del pensamiento. El reflejo no es literal, es vibratorio. El universo no copia tus palabras, sino tu frecuencia. Si pronuncias confío desde la ansiedad, la vibración que emites no es confianza, es miedo. El campo no responde a lo que dices que crees, sino a lo que realmente sostienes como verdad interna. Desde el punto de vista científico, este fenómeno puede explicarse como resonancia. Cada pensamiento genera una frecuencia eléctrica y magnética. Cuando esa frecuencia se mantiene lo suficiente, atrae otras frecuencias compatibles. Así, dos realidades que vibran igual tienden a encontrarse. No por magia, sino por coherencia energética. El universo busca equilibrio, todo lo que vibra en desorden tiende a reorganizarse hasta encontrar armonía. La espiritualidad lo llama ley del espejo, la ciencia lo llama principio de superposición y colapso cuántico. Pero en ambos casos la conclusión es la misma, el mundo exterior se ajusta a la información que sostienes dentro. Por eso, cuando una persona cambia de percepción, el mundo cambia con ella. Lo que antes parecía casualidad empieza a tener sentido. Lo que antes era obstáculo se convierte en guía. Nada fuera se ha movido, lo que cambió fue el punto desde el cual observas. El Dr. Joe Dispenza, neurocientífico y autor, lo resume así: tu cerebro no puede distinguir entre lo que imaginas y lo que experimentas. Si repites una imagen mental con suficiente emoción, tu sistema nervioso la vive como real. Y el campo cuántico responde a esa vibración, alineando eventos, personas y circunstancias que coinciden con ella. La manifestación, entonces, no es un acto sobrenatural,
sino un proceso natural de la conciencia interactuando con la energía. Esto también explica por qué las creencias limitantes tienen tanto poder. Una creencia no es una idea, es un patrón vibratorio que determina qué posibilidades percibes. Si crees que algo es imposible, no porque lo sea, sino porque tu mente no puede verlo, esa posibilidad simplemente no colapsa en tu realidad. El universo no lo niega, tú no lo eliges. De igual manera, cuando cambias la vibración de una emoción, por ejemplo, transformas la culpa en comprensión, inmediatamente cambias el tipo de realidad con la que resuenas. La ciencia del reflejo consiste en entender que no atraes lo que deseas, atraes lo que eres. Y ser no es una idea, es una frecuencia sostenida. En este punto, la práctica espiritual y la ciencia se encuentran. La meditación, la contemplación y la observación consciente no son ejercicios místicos, son tecnologías de la mente. Al reducir el ruido del pensamiento, el cerebro deja de enviar señales incoherentes al campo y entra en un estado de orden. Ese orden produce coherencia cardíaca, equilibrio neuronal y expansión de la percepción. Cuando cuerpo, mente y emoción vibran al mismo ritmo, la energía fluye sin distorsión. Y en ese estado, el universo responde con exactitud. El reflejo se vuelve inmediato. La sincronicidad aumenta. Las decisiones se vuelven más precisas. Empiezas a notar que lo que piensas se materializa, no porque lo hayas pedido, sino porque te has convertido en la frecuencia correspondiente. Desde esa comprensión, el 1111 vuelve a cobrar sentido. Cada vez que aparece, el universo te recuerda que estás observando el espejo de tu conciencia. Que estás participando activamente en el proceso de creación. No se trata de superstición, sino de conciencia cuántica. El número 1111 simboliza ese instante en que el observador y lo observado se reconocen como la misma cosa. El momento exacto en que te das cuenta de que el universo no está separado de ti, está mirándose a sí mismo a través de tus ojos. Esa es la verdadera ciencia del reflejo. Y comprenderla cambia por completo la relación con la realidad. Ya no esperas milagros, entiendes las leyes que los producen. Ya no buscas señales, reconoces que tú eres la señal. El reflejo deja de ser un misterio y se convierte en un instrumento de conocimiento. Y cuando sabes usarlo, el universo se vuelve un laboratorio de conciencia donde todo lo que sucede, incluso lo que parece caos, está revelándote una parte de ti que aún no habías visto. Capítulo 9. El portal 1111 como estado vibracional. El error más común al hablar del 1111 es creer que se trata de una fecha o de un evento cósmico aislado. Pero los portales no se abren en el calendario. Se abren en la conciencia. Cada número, cada símbolo, cada fenómeno espiritual es una metáfora de algo más profundo. El 1111 no es un acontecimiento externo, es la representación de una frecuencia interior, un estado en el que la energía mental, emocional y espiritual alcanzan coherencia. Cuando esa alineación ocurre, la percepción se expande. El tiempo se detiene por un instante. Y el alma reconoce su propio poder creador. El 1111 marca ese punto de equilibrio. Dos pares de columnas idénticas, reflejadas entre sí, formando un pasillo simbólico hacia el centro. Ese centro eres tú. No el tú de la personalidad, sino el tú que observa, el que existe más allá del pensamiento, el que no necesita explicación. En ese punto de quietud, la conciencia se vuelve portal. Cuando una persona entra en un estado vibracional de coherencia, el universo responde de inmediato. No porque lo premie, sino porque en ese estado deja de emitir señales contradictorias. Sus pensamientos, emociones y acciones vibran en la misma dirección. Y esa alineación produce lo que en metafísica se llama resonancia de manifestación. El reflejo se vuelve claro. El campo energético deja de fragmentarse y la realidad fluye con precisión matemática. Por eso, el 1111 no debe entenderse como un instante de suerte o un número mágico, sino como una clave para recordar que el portal real es interior. El universo no abre puertas, responde a la frecuencia que ya estás emitiendo.
Cada vez que entras en coherencia, cuando lo que piensas coincide con lo que sientes y haces, creas un portal vibracional. Esa coherencia es lo que los antiguos llamaron oración efectiva, meditación profunda o estado de gracia. Distintos nombres para el mismo fenómeno, la energía de la mente humana resonando con la frecuencia del universo. En ese estado, la mente deja de fragmentarse. No hay miedo ni deseo de control. Solo presencia. Y desde esa presencia, la creación ocurre sin esfuerzo. Lo que llamamos milagro no es más que una consecuencia natural de ese nivel de armonía interna. El campo cuántico no distingue entre lo espiritual y lo físico. Solo reconoce vibraciones. Y las vibraciones coherentes siempre atraen realidades equivalentes. Por eso, las prácticas espirituales, ya sean rituales, oraciones, respiraciones o decretos, funcionan únicamente cuando generan coherencia emocional. No es el ritual en sí el que abre el portal, sino el estado de conciencia que produce. El símbolo es un medio, no un fin. Cuando millones de personas piensan en el 11-11 al mismo tiempo, se genera una resonancia global. Esa coincidencia de atención produce una onda real en el campo energético del planeta. Y si tu mente está alineada en ese momento, sintonizas con esa frecuencia colectiva. No estás recibiendo energía del universo, estás participando de la energía que todos están generando. Por eso, al observar el 11-11, muchos sienten expansión, ligereza o paz repentina. No es magia, es física de la conciencia. El portal vibracional se activa cada vez que entras en un estado de presencia total. Cuando dejas de habitar el pasado y de anticipar el futuro. Cuando observas sin interpretar y solo sientes que existes. Ahí el tiempo se detiene y el universo responde en tiempo real. El 11-11 es el símbolo de ese instante donde lo lineal y lo eterno se tocan. Jesús lo explicó con palabras simples: el reino de Dios está dentro de vosotros. No hablaba de un lugar, sino de un estado vibracional. Un punto de frecuencia donde la mente humana se sincroniza con la conciencia divina. En ese estado, la oración se vuelve innecesaria, porque ya estás unido con aquello a lo que antes pedías. No hay distancia entre tú y el universo. Solo un intercambio constante de información, una danza de energía que responde a la vibración que sostienes. Cuando entiendes esto, dejas de esperar portales y comienzas a crearlos. Cada respiración profunda, cada pensamiento consciente, cada momento de gratitud genuina abre un 11-11 interno. Y cuando esa práctica se vuelve natural, el portal deja de cerrarse. La coherencia se convierte en tu estado habitual. La vida, que antes parecía impredecible, se ordena con una precisión casi imposible de explicar. Todo fluye, no porque estés manifestando sin parar, sino porque ya no estás resistiendo. Has dejado de emitir señales contradictorias. Ya no dudas del proceso. Y en ese punto, el 11-11 deja de ser una señal para volverse tu ritmo interior. Una frecuencia constante de creación consciente. La vibración del 11-11 es la del equilibrio perfecto entre los dos polos de la existencia, lo espiritual y lo material, lo visible y lo invisible, la acción y la quietud. Cuando ambas mitades se alinean, la conciencia experimenta un salto. Deja de sentirse separada del universo y comienza a percibirlo como una extensión de sí misma. Esa es la verdadera función del 11-11, recordarte que la frontera entre tú y la realidad nunca existió. Solo había desalineación vibracional. Y cuando recuperas la coherencia, la frontera desaparece. El universo no se te acerca, tú recuerdas que siempre estuviste dentro de él. Así, el portal 11-11 deja de ser un fenómeno externo y se convierte en un estado permanente. Una frecuencia que puedes sostener en cualquier momento, sin depender del calendario ni del reloj. Porque la puerta nunca se cierra, solo espera que recuerdes cómo cruzarla. Capítulo 10. El ritual interior. Durante siglos, los seres humanos han utilizado rituales para conectar con lo invisible. Encender velas, escribir deseos, recitar oraciones, mirar al cielo en busca de señales.
Pero detrás de cada acto simbólico hay una verdad más profunda. El ritual no cambia el universo, cambia la frecuencia del observador. El error está en creer que el poder reside en el gesto externo, cuando en realidad el poder siempre ha estado en la intención interna. El universo no entiende palabras, entiende vibraciones. Por eso, los rituales solo funcionan cuando alinean mente, emoción y propósito. Cuando el gesto exterior refleja una decisión interior. El llamado ritual del 11-11 se ha popularizado como una práctica para manifestar deseos, escribir listas o sellar intenciones. Pero su verdadero valor no está en el papel ni en los números. Está en el estado de conciencia que provoca en quien lo realiza. El acto de escribir tus intenciones no es una petición al universo, es una orden que emite tu propia mente a su campo de realidad. El ritual, bien entendido, no es superstición, es programación consciente. Para comprenderlo, hay que mirar lo que sucede energéticamente. Cada pensamiento genera una frecuencia eléctrica y cada emoción una frecuencia magnética. El pensamiento es la dirección, la emoción es la fuerza que lo impulsa. Cuando ambos se alinean, crean un patrón coherente de energía. Ese patrón se imprime en el campo cuántico como un molde invisible. Y ese molde, tarde o temprano, se densifica en forma de experiencia. Por eso, cuando realizas un ritual con verdadera presencia, lo que estás haciendo es sincronizar tu sistema interno. No estás pidiendo algo, estás ordenando la energía. La palabra ordenar aquí tiene un doble sentido, dar una orden y crear orden. Ambas ocurren a la vez. El universo responde no al deseo, sino al orden vibracional que sostienes mientras lo expresas. La práctica del 11-11 puede reinterpretarse desde esta comprensión. No necesitas una fecha específica. Solo un momento de silencio, una hoja en blanco y tu presencia plena. En ese espacio, escribe 11 afirmaciones que describan no lo que deseas, sino lo que ya eres. No desde la carencia, sino desde la verdad. No digas quiero sanar, di estoy en equilibrio. No digas quiero abundancia, di la vida fluye a través de mí con generosidad. No digas quiero amor, di mi presencia irradia conexión y armonía. El subconsciente no trabaja con el futuro, solo con el presente. Cada palabra en tiempo presente es una semilla que activa una nueva frecuencia. Cada frase coherente es una coordenada en el campo cuántico. Y lo más importante, cada emoción que acompaña esas palabras es la energía que las hace germinar. Después de escribirlas, léelas en voz alta, sin prisa. No como una afirmación forzada, sino como un reconocimiento. Permite que tu cuerpo sienta la verdad detrás de las palabras. La vibración no surge del sonido, sino de la convicción. Esa sensación, la certeza silenciosa de que ya es real, es la señal que el universo reconoce. En ese momento, no estás manifestando, estás recordando. Recordando el orden original, la versión de ti que ya existe en el plano de la supraconsciencia. El ritual solo sirve para traer esa información al plano físico, para anclarla. No es una súplica, es una sincronización. Si deseas añadir un elemento simbólico, una vela, una piedra, una hoja, un aroma, hazlo con conciencia. Cada símbolo tiene valor solo si representa algo para ti. El fuego, por ejemplo, simboliza transformación, el aroma, la sutileza del espíritu, la tinta, la materialización. Pero el verdadero elemento que activa todo ritual es la intención sostenida. Cuando la mente, el cuerpo y la energía se alinean, el gesto más simple se vuelve sagrado. Al finalizar, guarda el papel no como un contrato, sino como un testigo silencioso. Olvídalo. No porque no importe, sino porque ya cumplió su función. El desapego final es la prueba de fe consciente, la certeza de que la vibración ha sido emitida y no necesita ser empujada. Cuando dudas, detienes el flujo, cuando confías, el campo actúa. Esa es la diferencia entre el ritual como superstición y el ritual como ciencia espiritual. La superstición pide, la ciencia interior sabe. Y el saber verdadero no depende del resultado,
porque ya ha comprendido el mecanismo. El 11-11, entonces, deja de ser una fecha de calendario y se convierte en una práctica de conciencia. Cada vez que te detienes, respiras y alineas tus pensamientos con tu intención, estás abriendo un portal. Cada acto consciente se vuelve un ritual. Cada palabra dicha desde la coherencia se vuelve una orden al universo. Cada momento de presencia es una conexión con la supraconsciencia. Jesús lo resumió en una frase que hoy entendemos desde otra perspectiva: no digas que el reino vendrá, el reino ya está aquí. El ritual interior no crea el reino, lo revela. Y en ese instante, comprendes que no necesitas invocar nada externo. Todo lo que alguna vez buscaste, la paz, la abundancia, el amor, la claridad, no estaban en el papel, ni en la vela, ni en la hora a las 11:11. Estaban en la frecuencia que tú decides sostener. Ese es el verdadero poder del ritual interior, no transformar la realidad, sino transformarte a ti hasta convertirte en el tipo de ser humano capaz de crearla conscientemente. Y cuando eso sucede, los números, los símbolos y los portales dejan de ser guías.